Hola, hola, crossovers aventureros de los libros. Soy Andreina Rojas y les doy la bienvenida a la sesión de esta semana. Como dirían en el cine, prepárense para un encuentro cercano del tercer tipo. Démosle play. Vamos a iniciar este recorrido por la ciencia ficción de la mano de H. G. Wells con su novela La Guerra de los Mundos en el primer track. H. G. Wells fue un escritor británico que tuvo una carrera prolífica en la literatura. Y hay un dato anecdótico, sus 4 obras más reconocidas las escribió en el periodo de 4 años, una verdadera hazaña para cualquier escritor. En La Guerra de los Mundos, que fue publicada en 1898, H. G. Wells nos trae la historia de una invasión alienígena en Inglaterra. Un día, un astrónomo nota que hay unas explosiones en Marte y a partir de allí se genera una revisión periódica de qué es lo que está pasando y cuando menos se cree hay unos cilindros que caen a la Tierra, en especial en la localidad de Woking, cerca a Londres. Este hallazgo genera como una curiosidad, pero los habitantes de esta población creen que se trata de humanos o de alguna especie de humanos que están atrapados en este cilindro y en principio tratan de auxiliarlos y muy pronto se dan cuenta que este cilindro se comporta de una forma extraña y se enfrentan a la visión de lo que jamás en su vida se les hubiese ocurrido: observar a un alienígena que sale de este cilindro, un marciano. Esta situación, como ocurre en esta población cerca a Londres, en este momento, para el tiempo de la historia, son a través de los periódicos que se maneja la información. Entonces, como es un poco demorado entre saber qué es lo que está pasando en este sitio y la capital en Londres, la gente al principio se toma esto como de una forma muy calmada, muy al estilo inglés. O sea, no nos vamos a despelucar todavía hasta que no veamos al frente de nuestra puerta a este alienígena y su máquina destructora. La narración está contada por un escritor de ciencia especulativa, o perdón, de filosofía especulativa, y es a través de ese tono reflexivo como vamos a ver lo que sucede en esta invasión alienígena a lo largo aproximadamente de unos 20 días, un mes desde que cae el primer cilindro hasta que finaliza la novela y nos va a decir qué es lo que está pasando o cómo se enfrentó a la humanidad a esta invasión. Hay algo que quiero destacar y es que cuando uno se acerca a esta novela, de la que por supuesto hay series, hay películas y la famosa representación teatral de Orson Welles, que generó todo un estado de conmoción en Nueva York porque creían que realmente eso era lo que estaba ocurriendo. Yo me preguntaba, bueno, este autor, ¿cómo se le ocurrió en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, crear toda esta forma alienígena cuando uno todavía está pensando que ni siquiera que están todavía utilizando caballos para movilizarse, que la tecnología de ese tiempo es aún muy escasa, diríamos. O sea, si hoy en día nos pasara en pleno siglo XXI que cae un cilindro, dice uno, es totalmente inconcebible para ese tiempo y para las personas que vivían en esa época enfrentarse a un gran armatoste que el narrador nos describe como un taburete, un trípode metálico que empieza a recorrer esta zona y que con un rayo de calor pulveriza a las personas.
El narrador hace un recorrido entre su población, entre su casa, para llevar a su esposa a un refugio hasta a Londres y vamos a ver qué es lo que está pasando. H.G. Wells hace acá, va a utilizar personajes típicos de la sociedad para poder mostrarnos cómo se enfrentarían a este tipo de situaciones. Entonces, por un lado está pues este escritor que es como la parte intelectual que nos narra los sucesos. Está también un militar que dentro de su formación ve cómo se va a lograr que los humanos puedan salir airosos algunos después de esta invasión y qué es lo que van a tener que hacer estos humanos posteriores que terminarán en una especie de salvajismo para sobrevivir. Y también nos presenta a un vicario, entonces es este personaje que al principio cree que esto es obra de Dios y que son los designios celestiales los que han hecho que estos marcianos lleguen a la Tierra, pero cuando él se enfrenta a lo que están haciendo los marcianos y a la extinción de la humanidad, empieza a renegar de esta situación y al final dice que esto es casi que un merecido para este pueblo pecaminoso donde están sucediendo estos eventos. También nos va a hablar en un punto de vista desde un estudiante que es hermano del narrador y es quien al final le va a contar qué sucedía en Londres, porque pues obviamente el narrador no está ahí, pero este relato de su hermano, que es estudiante de medicina, que auxilia a unas mujeres que quedaron por ahí desamparadas, es la persona que le va a decir cómo fueron sucediendo los ataques en Londres, cómo trataba la gente al principio de mantener la calma en las estaciones de trenes para evacuar la ciudad y cómo al final llega un punto donde ya el pánico y las buenas formas londinenses quedan relegadas porque de lo que se trata es de sobrevivir. La Guerra de los Mundos es una novela que atrapa, que tiene un lenguaje sencillo porque de lo que se trata es de construir todas estas emociones que se van a generar a partir de una invasión y ante el exterminio de la humanidad y de cómo la sociedad se va a enfrentar a esto. Y lo más importante es que al final, para que el autor busca la manera en que la novela tenga un cierre que sea creíble, que dé en cierta forma un camino de esperanza para la humanidad y de que también hace a través del narrador de la historia una reflexión de cómo nos debemos de preparar para estos visitantes porque ya es sabido que no estamos solos en el mundo. Así que en el track 1 les recomiendo para aquellas personas que quieren acercarse a la ciencia ficción iniciar con La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. En el segundo track nos vamos a ir a Marte de la mano de Ray Bradbury con sus crónicas marcianas. Cuando Jorge Luis Borges dice que este hombre es un mago, que le enseñó lo que las palabras podían hacer y que le causó tal impresión que cuando lo conoció no fue capaz de decir más que 2 o 3 palabras, hay que leer a Ray Bradbury. Y Jorge Luis Borges, por supuesto, tenía toda la razón en hacer estos elogios para este escritor. Crónicas Marcianas es la compilación de unos relatos que Ray Bradbury ya había estado publicando y que gracias a una entrevista con su editor le dijo, bueno, pero tienes todo esto acá, ¿no hay alguna forma en que tengan un hilo conductor, en que podamos hacer como una antología de esto que estás presentando y que causa gran interés para ti y para tus lectores? Y así nace este libro que también se ha convertido ya en un referente principal de la ciencia ficción. En Crónicas Marcianas hay algo interesante y es la capacidad del escritor para
darle la vuelta a la tortilla. Aquí es los terrícolas, los humanos, los que van a hacer todo un proceso de colonización en Marte. Y muy al estilo de las formas en que los humanos han colonizado otros territorios y a otros humanos, no deja de ser este el referente para que Ray Bradbury haga una especie de relatos que están cargados de cinismo, de, en cierta manera, un pesimismo por lo que va a suceder en Marte una vez que llegue la población terrícola y de cómo este proceso de colonización va a pasar por distintas etapas y en cada una de estas el daño hacia la población marciana va a ir escalando. Aquí vamos a tener distintos encuentros entre los terrícolas y los marcianos, y son los marcianos en primer lugar unas personas de lo más decentes, con una estructura social que funciona de manera orgánica con este planeta, pero aún así, cuando nosotros nos acercamos y lo hacemos con un ojo un poco crítico y muy atento a lo que nos está contando en subtexto el autor y a través del narrador que utiliza para estas crónicas marcianas, vamos a ver cómo empieza a hacer este paralelismo entre la sociedad de la Tierra y de lo que está pasando en Marte. Por ejemplo, en el primer relato hay una mujer que a través de unos sueños ella tiene como esta premonición de que van a llegar seres del espacio y le dice a su marido que eran seres de 1,80 metros, de ojos azules y de cabello negro, y esto le parece a su marido que la mujer perdió toda la cordura, que cómo se le ocurre a ella pensar que van a tener cabello negro, que ese es el último color que podrían tener algunos seres. Y hace como esta reflexión. Entonces nos muestra una relación marciana donde se trabaja este patriarcado, de ignorar o de calificar de demencia la forma de lo que le está diciendo su esposa. Entonces ya ahí chuleado el tema del patriarcado y la forma de tratar a las mujeres. Luego viene también, por ejemplo, cuando estas creencias que las personas que tienen una expectativa de otra vida y de ir al cielo o de ir al infierno o de lo que puede suceder en estos dos territorios, que este Marte sea como ese cielo esperado y lo que van a encontrar esos astronautas que lleguen a esta población y van a entrar en contacto con estos alienígenas, les trastoca esas emociones más profundas y el anhelo de reencontrarse con sus seres queridos. Otro de las historias que vamos a poder encontrar acá es, por ejemplo, cómo siendo Marte y su estructura y su arquitectura y toda su cultura llevada a un plano donde no se valorice y donde, por ejemplo, alguien quiera poner un puesto de salchichas de perros calientes junto a las ruinas de unas ciudades que han sido bellamente construidas, pero que precisamente por esta invasión terrícola en Marte termina destruida. Es como lo mismo que podemos encontrar en la Tierra en lugares turísticos de gran importancia como Egipto, y de hecho Ray Bradbury hacía esa reflexión de que cuando se presentó Crónicas Marcianas había una exposición sobre Egipto y él se imaginaba un poco de cómo estas dos sociedades actuales para ese tiempo y la sociedad de Egipto, qué pasaría si se encontraran. Otro de los relatos que se pueden encontrar en Crónicas Marcianas tiene que ver con cómo este planeta se constituye en un paraje de vacaciones para pensionados,
para personas que en la tierra están buscando como otras formas de vivir. Y hay algo que rodea todas las crónicas, es este permanente asimilación de que va a existir una guerra nuclear. Hay que tener en cuenta el tiempo en el que estas crónicas se escribieron y todo lo que en política estaba pasando alrededor del mundo. Y entonces esto no queda por fuera de estas crónicas marcianas. La razón principal por la que los terrícolas tienen que ir a buscar otros planetas para colonizar y para habitar es precisamente porque la Tierra va a dejar de ser el hogar de los humanos a causa de las guerras y de todo lo que esto desencadena. Entonces, es como trasladar estas poblaciones con los pensamientos, con las sociedades, con la organización de las estructuras de nosotros a otro planeta y cómo allí nosotros casi que como humanos vamos a terminar siendo los malos del paseo. Así que en Crónicas Marcianas vas a encontrar todos estos tipos de relatos que vas a poder decir, bueno, ya sé de qué están hablando, ya sé qué temas está aquí tocando el narrador, ya sé cómo cómo nos mirarían desde otro punto de vista a nosotros que como humanos nos creemos que hemos logrado toda una arquitectura de sociedad, pero cómo este encuentro entre dos formas de vivir terminan siendo en las grandes ocasiones la pérdida de la cultura y de los territorios de estas poblaciones que entran en contacto con una civilización más avanzada. Así que en el track 2 no se pierdan las crónicas marcianas de Ray Bradbury. Culminaremos este viaje por el espacio y el encuentro entre terrícolas y extraterrestres de la mano de Andy Weir. Este escritor estadounidense es quien también nos trajo la obra de El Marciano. Pero esta de acá, del proyecto Hail Mary, es un libro precioso en ciencia ficción. Ustedes podrán darse cuenta en mi cara y en la forma en la que les estoy hablando que realmente este libro me fascinó porque tiene todos los elementos de la ciencia ficción, de lo que se tiene que hacer para salvar el planeta, porque aquí el sol se está muriendo y tienen que crear toda una misión para que esto no suceda y garantizar la continuidad de la Tierra. Así que aquí vamos a tener a un astronauta que se llama Ryland Grace, que es un hombre que se despierta en el espacio, aunque todavía no sabe qué es el espacio, que se despierta de un coma y no sabe ni siquiera en dónde está. Observa a su alrededor, hay dos personas más en unas camillas como en la que él está y pronto se da cuenta que estas personas están muertas. Así que él está en un espacio cerrado, con un ordenador, con un robot que le está, médico que lo está auxiliando. Él no recuerda ni su nombre, no sabe en dónde está. Y a medida que avanza la historia, pues su memoria va trayendo estos recuerdos y lo más importante es, por ejemplo, saber cómo se llama para poder acceder a las otras áreas del lugar en el donde él está y que después se va a dar cuenta que es una nave espacial. Y al principio del libro está narrado por el protagonista y nos va haciendo vamos a la Tierra y vamos al espacio, vamos a la Tierra, vamos al espacio, vamos al pasado y vamos al presente de la razón por la cual Ryland Grace tiene que estar aquí en este lugar y qué es esa misión fundamental que debe de cumplir estando solo en el espacio a años luz de la Tierra. Y vamos a encontrar elementos de una escritura concienzuda por parte del autor de la obra, porque esto es como una clase de ciencias así permanente.
El lenguaje, por supuesto, es técnico en algunas partes, es muy científico en otras, pero esto es lo que da el tono al libro. Cuando estás hablando de que tu protagonista es un gran científico y de que la misión es salvar desde los avances en ciencia a la Tierra y poder saber qué es lo que está pasando al sol porque está perdiendo la luminosidad y por tanto la Tierra está próxima a entrar en una fase de congelamiento perpetuo, podríamos decir, porque pues si el sol se muere, ¿qué más se puede esperar? Pues esto. Así que crean esta misión, este proyecto Hail Mary, para que puedan encontrar la solución. Primero, para saber por qué el sol le está pasando esto. Y en la medida en que puedan conocer la causa, encontrar una solución. Y aquí Grace se va a encontrar a un aliado inesperado, que es lo más bello de este libro, es esta creación de este personaje que lo va a acompañar en esta aventura interestelar para poder desentrañar la enfermedad del sol y encontrar en medio del espacio esta solución científica. En el proyecto Hail Mary, a diferencia de los otros libros de los que les estaba hablando, donde por un lado los humanos son atacados por extraterrestres, en el otro son los humanos donde van a desbaratar una sociedad en Marte. Aquí nos da el autor una esperanza de lo que podría pasar si dos especies distintas de planetas distintos, de sistemas solares distintos, se encuentran y por lo tanto es un libro que aunque en momentos uno pueda quedar un poco aturdido de tanto concepto científico, pero que uno sabe que es para darle toda esta veracidad a la historia, el componente humano, el componente de empatía, el componente de qué hacemos cuando tenemos que salvar un planeta, cómo nos podemos comportar, es un plus que tiene este libro y que a través de este aliado inesperado que se consigue Grace, nos da toda esta sensación de humanidad de los terrícolas y fuera de los terrícolas y de cómo podemos, cuando se trabaja juntos, encontrar soluciones desesperadas con medidas de ensayo y error, porque lo vamos a ver todo el tiempo. Al principio es como toda esta parte técnica, luego este encuentro y luego, bueno, pongámonos a solucionar este problema y está uno ahí como que el reloj va pasando, va pasando, va pasando y empiezan a suceder ciertos eventos que obstaculizan la solución para afrontar este problema y por un momento uno puede decir, no, todos vamos a quedar congelados. Así que en el proyecto Hail Mary nos da toda esta esperanza. Es un libro súper, súper bien trabajado. Yo creo que el autor Andy Weir, de hecho lo dice, él tuvo esta asesoría científica, esta asesoría de físicos, de biólogos, de personas cercanas a él para que el relato se sostuviera, que no fuera algo que uno como lector diga, no, esto ya está demasiado desfasado, este hombre de que está hablando. De hecho, también uno de quienes recomiendan el libro es un astronauta, dice que es de lo mejor que ha leído y bueno, si él lo dice, que sabe de lo que está hablando, nos da la garantía que todos estos elementos que están en la narración tienen pies y cabeza, que no solamente se trata de que porque es una historia de ciencia ficción, entonces yo me invento lo más alocado del mundo sin darle como este sustento dentro de la ciencia, que es lo que hace precisamente este género literario. Así que no se pierdan el proyecto Hail Mary porque es una historia científicamente muy bien contada, con dos personajes que nos van a hacer reír y que nos van a hacer palpitar el corazón y que sobre todo nos van a dar una esperanza en medio del caos y de qué sucede cuando la humanidad se enfrenta a esta extinción.
en el track 3, el proyecto Hail Mary. Vámonos con esas letras venidas desde años luz. Regresamos a la Tierra luego de este viaje por la ciencia ficción, en donde tuvimos La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Asterisco, no dejen de buscar la teatralización de esta obra con Orson Welles, que es realmente fantástica, se van a divertir mucho escuchándola. Pasamos luego a las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, un tiempo para analizar cómo nos comportaríamos como seres humanos frente a otros alienígenas. Y 3, con el proyecto Hail Mary de Andy Weir, un libro que nos habla precisamente de cómo podemos afrontar de una manera esperanzadora el encuentro entre dos tipos de vidas. Así que los dejo por hoy. Espero que disfruten estos 3 títulos. Si ya los leyeron, me encantará leerlos en comentarios y escuchar cuál es su favorito, qué tipo de novelas de ciencia ficción también me pueden recomendar y suscribirse al canal. Los dejo, disfruten esta semana. Chao, chao. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad y hoy es un motivo para viajar al espacio.